Dios Todopoderoso, conociendo usted, Señor bendito, la motivación de cada uno que ha llegado, Señor, a este lugar para, Señor, aprender tu palabra. Queremos, Señor, en esta mañana que sea tu Espíritu Santo el que ministre, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos que usted, Señor, nos capacite para poder, Señor bendito, vivir el camino que nos resta. Amado Dios, sea usted, Señor, en cada corazón. Le pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Voy a tomar muchas veces agua porque el medicamento hace que se seque la boca, ¿ya? Tenemos limitado el tiempo, así que vamos lo más rápido que el Señor disponga. El tiempo es de Él. Y vamos a vivir el tiempo Kairos hoy. ¿Ya? La lección de hoy, Espíritu Santo nos capacita. Esa es la lección de hoy. Bien, no hay texto hoy, pero para que usted lo conozca, Hebreos 4, versículo 12, y dice así: lo leemos en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Usted medite en la palabra del Señor. Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es Dios, el Espíritu Santo, porque hemos aprendido a través de las lecciones anteriores que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Hoy veremos el Espíritu Santo, sus obras, fuente de todo poder. En Juan 16, 8 está esto, pero vamos a hacer un pequeño recuento ya de esto. La obra del Espíritu Santo, la obra en el hombre, en nosotros, en cada uno del que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Y dice en Juan 16, 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, gracias al Señor, que cuando Él venga, nuevamente nosotros vamos a estar con Él, sino que es a todo el mundo. Dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, ¿cierto? Amén. Entonces, la unidad 1.
de todos los dones dados por Dios a la humanidad, no existe otro don más grande que la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Antes, cuando Jesús estaba con ellos, ¿cierto? Pero hoy tenemos el privilegio de que Dios viva en nuestros corazones, vive en su corazón. Amén. Bendito el Señor. El Espíritu Santo tiene muchas funciones y actividades. Jesús le dijo a sus discípulos que Él enviaría al mundo lo que dijimos anteriormente, ¿cierto? Y convencerá al mundo de pecado, pero va a ser tarde porque no le recibieron. Él está obrando hoy en todos, así como nos ha dado a cada uno de nosotros, porque Él es el que sale a nuestro encuentro. El hombre natural por sí no busca al Señor, tiene un vacío en su corazón que lo trata de llenar con cosas materiales que perecen, pero Él nos dio esa fe salvadora para poder comprender y aceptar, porque sin el Espíritu Santo nadie podría ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Pero Él vino a todos. Somos privilegiados. Siéntase usted amado por el Señor. Y es así entonces que entre las funciones del Espíritu Santo nos muestra el camino, nos conduce por donde debemos andar en todas las cosas espirituales. ¿Para qué? Para crecer, porque Él puso el embrión de la fe en nosotros, pero ese embrión tiene que crecer y es la labor de cada uno de nosotros, crecer en la gracia del Señor. La gracia del Señor está allí, pero ¿qué tenemos que hacer? Buscarla. ¿Cómo podemos buscarla? Cada día, en cada instante, porque vamos a ver la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Una vez que somos salvos, Él hace morada, Él vive en nosotros, en los corazones de todo creyente, sellándonos con la convicción, certificación de la seguridad de nuestra nueva identidad como hijos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Por Él le pertenecemos. Ya no somos huérfanos, sino tenemos un Padre que nos da un nuevo nombre, una nueva ciudadanía. Qué bendito es el Señor. Y el Espíritu Santo glorifica a Cristo. El Jesucristo, ¿a qué vino? Vino a mostrarnos al Padre. Vino Él para que le conociéramos. Y Él glorifica al Padre. Y el Padre lo glorificó a Él cuando ascendió, porque Él le dice: glorifícame con la gloria desde el principio, ¿cierto? Y el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nos enseña, nos redarguye, nos guía. Amén. Veremos justamente la guerra entre el alma y el espíritu. Se me adelanta el hermano.
Entonces, ¿cuál es la razón? Que siendo regenerado, ¿es usted regenerado? No tiene la seguridad. No escucho. Amén. En el Señor nosotros somos regenerados. Pero ¿qué pasa? A pesar que estamos, que Él vive en nosotros, en esta alma, en este corazón, vive siempre el alma sigue intentando influenciar, controlar, dirigir al creyente. ¿Le pasa a usted que cada día tiene que estar luchando con su carne, con los deseos suyos? ¿O usted no tiene ninguna lucha? Preocúpese, porque el cristiano tiene que pasar un proceso mientras caminamos en esta vida, porque estamos sujetos a la gravedad. Por eso estamos de pie y usted está sentadito. Estamos sujetos a la gravedad, pero si hemos sido regenerados, vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la raíz de frustraciones espirituales? ¿Por qué se vive en una constante lucha, contradicción? ¿Cuántas veces ha pasado de que cometemos pecados que se llaman a veces errores? No, son pecados. Todo lo que es rebelión, todo lo que es contra los preceptos del Señor, sepa que pecamos ante su presencia. Pero tenemos un abogado, el Espíritu Santo, que también obra como nuestro paracleto, el que está ayudándonos. Ningún pecado pasa inadvertido ante la presencia del Señor. Hermana Roberta, solo quería afirmar en realidad lo que está diciendo nuestra hermana Flor, porque en realidad todos tenemos lucha contra el pecado, porque dice Pablo, el mismo Pablo en su palabra aquí en Romanos, que lo estaba buscando, dice 7:19, dice: porque no hago el bien que quiero, dice Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces la lucha está a todo nivel. Amén, así es. Y lloramos como Pedro, ¿cierto? Pero tenemos al Señor misericordioso, que cada día son nuevas su misericordia. Él no le dijo a Pedro: lo que me hiciste, no, sino que él, como el hermano no se expresaba en la clase, él lo acaricia. No es como nosotros, ¿cierto? Porque si no, quizás cuántos dedos tendría que ponernos a nosotros. El Señor es tan bueno. Los creyentes, ¿es usted un creyente? Amén. Declaramos que Cristo vive en nosotros, conociendo la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, porque muchas veces dicen y va. No, viene porque Cristo, que es Dios mismo, está diciendo: por Él, no por otro, por Él, solo por Él vamos al Padre. Pero no se vive lo que hablábamos, no se experimenta muchas veces, porque más sus emociones, sus decisiones parecen gobernadas por algo más profundo,
más antiguo, más humano. Allí, cuando viene el convertimiento, cuando uno acepta a Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, se produce todo esto. Comienza una de las guerras más silenciosas, pero la más trascendente de la vida cristiana. No es visible porque está aquí, usted la sabe, porque lo que hay en nuestro corazón, las propensiones a darle el gusto a la carne son diferentes, las mías a las suyas. Cada uno lucha con su propia concupiscencia, porque nacen del corazón de esta vida humana. Entonces, no es visible, no se enfrentan ejércitos. ¿Sabe que a veces echamos la culpa al enemigo y el enemigo anda por otro lado? Somos las decisiones nuestras. Tenemos que hacernos responsables, siempre estar ahí haciendo una introspección, no porque somos buenos para mirar los errores de otros, pero saca la viga, ¿cierto? Para que puedas sacar la paja en el ojo ajeno. Entonces, no son demonios ni externas persecuciones, sino naturaleza, la naturaleza humana con la divina, de dominio sutil. Es muy, dígame si el enemigo viene con cacho y así, pero a usted a seducirlo, no, viene suave, le habla suavecito, bonito, y ahí empieza. Y usted decide si deja que ese espíritu se manifieste o con la palabra del Señor lo pone bajo los pies de Cristo. Es así que se enfrenta en la vida de Cristo en nosotros, el alma humana compuesta, porque el alma está compuesto por la mente. Por eso Él dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. En Marcos 12, del 30, por ahí, cuando se enfrenta a los fariseos, ahí le hacen una pregunta capciosa, ¿ya? Siempre lo andaban probando. ¿Cuál es el mandamiento? Y le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, y agrega con toda tu mente, porque aquí está la lucha diaria. Entonces el alma se compone de las emociones, de la mente, la voluntad, las emociones, las sensaciones, los sentidos. ¿Por qué? Porque como vemos, hay un corito desde niño que lo aprendemos: cuidadito los ojitos donde miran. Y la palabra del Señor dice: si es necesario que te cortes una mano, es mejor, ¿cierto?, entrar al reino del Señor figurativamente. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen sus manos? ¿Dónde las pone? Tenemos que glorificar al Señor. Los ojitos, ¿qué es lo que están mirando? ¿Qué es lo que habla nuestra boca? Nuestros pies, ¿dónde caminan? ¿Están caminando en el camino del Señor? ¿Está dando espacio al espíritu o a la carne? Son reflexiones que tenemos que hacer siempre. Y sabe usted que todo esto, este conjunto de cosas, esto el Señor, cuando en Génesis dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, puso
conciencia en el hombre, moral, que está en el corazón. Mire, hay mucha gente que no es cristiana y hace cosas buenas. Buena en el sentido terrenal. Pero eso no significa que tiene la salvación. Pero sabe usted que a pesar que el Señor puso esa conciencia, porque ¿qué piensa usted? ¿El hombre natural tiene conciencia? Sí, cierto, porque puede decir sí o no. Decide también qué hacer, matar o no matar, violar o no violar. Pero ¿qué pasa? Que esta conciencia fue creada por Dios para ser en el principio instrumento del Espíritu. Antes, así nos hizo el Señor. No para usurpar, no para apoderarse del trono, que eso es lo que quiere. Acuérdese que esto es una guerra entre dos naturalezas, dos gobiernos que quieren ahí estar. El enemigo sabe que está derrotado. Él sabe que más que derrotado, él ya está con juicio. Tiene juicio, pero aún así patalea todavía. Y dice, cuando cayó en rebelión, asumió un gobierno que no le pertenece. ¿Por qué? Porque somos criaturas, todo el mundo somos criaturas de Dios. Y asumió un gobierno, se apoderó. ¿Por qué? Porque Él está gobernando en el mundo. Somos nosotros los que el Señor nos ha sacado de ese mundo de oscuridad y nos ha traído a su luz admirable. Entonces, Él vino a matar, a robar, a hurtar, ¿cierto? Pero el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor. Me perdí en cuál iba. La vi. Lo que decía la hermana, no se asuste, la hermana Lorena, es tal la guerra que se produce que Pablo exclama, un grito, porque lea usted en Romanos 7:24, sale en exclamación. ¿Qué es lo que dice él? Miserable de mí, miserable. Qué frustración más grande le produce a un creyente, a un regenerado, el hacer lo que detesta, pero por una decisión, una mala decisión, o un pensamiento, porque es tan delicado, es tan delgada la línea, que a veces nosotros estamos como ahí nos gusta estar allí, y de repente nos pasamos. Entonces viene el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos ama, que nos anhela, y que le contristamos, le apenamos. Él clama por nosotros y dice,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? El Señor. El reconocer que hemos fallado. ¿Y qué significa pedir perdón? En no volver. Cuando se pide perdón de corazón, uno aprendió la lección. No volver a vivir. Por ahí alguien dijo que el ser humano tropezaba con la misma piedra. No sale en la Biblia, no lo busque. Entonces, Pablo regenerado descubre el conflicto entre la carne y la ley del espíritu de vida. ¿Por qué la ley? Porque estando en Cristo estamos cumpliendo la ley. Porque estar en Cristo, Él la cumplió. Entonces Él dijo, consumado es. Eso tenemos que tenerlo, pero siempre claro, que en Él nosotros cumplimos la ley. ¿Cómo? ¿Cómo nos da todo? Él lo hizo. ¿Tenemos alguna excusa? No, es que yo. ¿Qué dice el Señor? Que los pecados de omisión también los considera. ¿Qué significa? Ay Señor, yo no lo sabía. ¿Y acaso no le dice que escudriñe la palabra? ¿Acaso no le manda el que lo busque, que sea el primero? O usted empieza, porque a veces uno se afana, tengo hoy día que hacer tantas cosas. Me acuerdo, no sé si una predicación que escuché por ahí por YouTube o presencial, que decía, si usted tiene una agenda muy llena, apretada para el día siguiente, levántese más temprano para estar en la presencia del Señor y que Él tome control de todo lo que usted dice que va a hacer. Pero si pone en las manos del Señor, hasta lo que no nos sale bien es para beneficio de uno. Porque si decimos, Señor, ponemos ante tu presencia todo esto y decimos que Él controla nuestra vida porque Señor, porque empezamos diciéndole Señor, ¿cierto? Entonces un Señor, ¿qué es? Es el dueño, tiene señorío, tiene gobierno sobre nosotros. A mí la semana esta que estamos terminando, me dio la ira santa ante muchos papeleos, porque te dicen traiga todo esto, después uno llega hasta casi la mañana completa y le dice, le faltan 2. ¡Guau! Y después me senté afuera en un escaño, perdóname, Señor, porque si dije, Señor, tú quisiste que fuera así, le prueba la paciencia, el amor para ellos. ¿Acaso uno no se equivoca? Se equivoca, pero exigimos que el otro, pobrecito, sí se equivoca. ¿Cuánto nos falta? Entonces, nosotros debemos aprender a distinguir entre el alma, que fue lo que describimos, las emociones, las sensaciones, no todas provienen del espíritu. Distinguir entre el alma y el espíritu. La siguiente, mire, ese es Pablo como graficando un poco lo que sucede. El viejo hombre,
la vieja mujer. ¿Usted ha escuchado algo así como duro de matar? Es dura. La carne, aunque usted la meta ahí a una olla a presión, le cuesta para ablandarse. Es así. Y esto pasa porque es activa, o sea, la carne cuesta que muera, entonces está ahí. Y sabe que la otra es como cuando reconocemos, ¿cierto?, que nos equivocamos. No todo lo que sentimos proviene del espíritu. Cuando mucho de eso viene del alma, debemos examinarnos a la luz de la palabra. Así fue que Jesús derrotó a la tentación. Si Él lo hizo todo nos demostró cómo debemos actuar con la palabra. La palabra tiene poder. Leímos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, quebranta, ¿cierto?, el alma, el espíritu, las coyunturas, discierne el pensamiento y las intenciones, lo que nace de la carne, las intenciones del corazón. Somos como un libro abierto. No podemos mentirle al Señor, ocultar nada. Entonces, a la luz de la palabra, para no ser cristianos emocionales y nada de la vida del espíritu se manifieste. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando se manifiesta el espíritu, cuando el alma se quebranta, cuando ahí se rompe, cuando la palabra del Señor lo parte, penetra, dice, el alma, el espíritu, nos hizo alma viviente. Y eso, el Señor a eso vino, a quebrantar, a romper todo lo que el hombre, la rebelión del hombre. Cuando el alma se quebranta, cuando el yo que es tan potente, muchas veces, vamos a poner así, muchas veces es potente el yo, no, si yo tenga misericordia al Señor. Pierde el lugar y Cristo toma el gobierno. Eso es lo que debemos buscar, el gobierno. Nos queda poquito. Entonces, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Eso es lo que busca el Señor, quebrantamiento, el corazón dispuesto. Señor, reconocer, Señor, no puedo. ¿Por qué le pedí a usted que inclinara, la cerviz la pusiera? Para que Él nos enyugue, porque no podemos solo. Esto no es por fuerza de hombre, es con el Espíritu. El Espíritu dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con potestades, fuera de que nuestra inclinación, la lucha. Mire, usted se puede apartar del mundo, y muchos en monasterios lo hacen. ¿Cuántos ermitaños? Pero el pecado va, sí, está aquí. Esto es lo que es la lucha. Tenemos al Señor, humillarnos. Que fíjese que hace muchos años, en mi juventud, leí un libro que decía ¿cuál es la religión? Lo presté y nunca más volvió, pero me quedó aquí lo que significa humillarse. Decía del latín humus, que significa polvo. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos
porque del polvo nos tomó. Y tanto a mí me carga, vivo en un lugar que se me llena de polvo y me carga el polvo. Pero ¿qué? Eso somos. Y usted tiene polvito, ¿y qué se hace? ¿No le gusta o se echa así polvito? No. Entonces, eso es lo que debemos hacer, humillarnos hasta lo sumo como Él, si Él lo hizo todo por nosotros. Entonces, Pablo nos habla de las obras de la carne que nos llevan a hacer lo que no queremos. Como hijos de Dios tenemos deberes que cumplir. Es nuestra responsabilidad reflexionar, hacernos un examen preguntándonos cómo éramos antes de la conversión. ¿Hay transformación o aún no ha entregado sus deseos de la carne? Siempre tenemos, no sé si el pastor lo dijo, que hay pecados, o en una clase que tenemos como ahí regalones. A veces damos espacio como visita en el living de la casa y nomás el Señor puede sentarse. No puede abrir el cajoncito que a veces ni siquiera recordamos que tenemos en el cajón. Eso tenemos que darle espacio de todo nuestro ser, en nuestra responsabilidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Reflexionando, ¿tiene el control sobre mi vida? ¿O todavía estamos ahí acariciando lo que hace mal? Entonces Pablo, que a través de la palabra nos ayuda a comprender lo que significa esta guerra entre dos naturalezas que se oponen uno al otro y es activa, como le decía. Miren, en esta guerra no hay conversaciones de paz, no hay bandera blanca, no, es dale. ¿Sabe qué me recuerda? El esposo de una hermana de otra iglesia no era hijo de Dios y le vino cáncer. Entonces en el proceso él conoce al Señor y nosotros quedaba cerquita de la iglesia. Entonces después del culto nos reuníamos, iban varones y nosotras también mujeres para apoyar a la esposa. Y estaba por partir, mire, él habiendo hecho confesión de fe, recibir al Señor, declarándolo con su boca. Fíjese que tuve una experiencia que 2 veces en mi vida y no quisiera tener una tercera. Fíjese que estaban los varones, la esposa en su cabecera, los varones rodeando la cama, y yo me puse al lado donde estaba la esposa. Y cuando comienzan a orar de pie, yo me arrodillo. Y sabe que la muerte estaba ahí. Es tan terrible que no hay palabras para expresar lo oscuro, lo profundo y lo frío que es. Pero ahí, luchando hasta el último suspiro para arrebatar. Y eso es lo que hace el enemigo. Trata hasta el último, no se da por vencido. Por eso esta guerra no hay espacios de paz. No hay tregua, como dice la hermana. Entonces, ¿cómo vivir entonces la vida espiritual? En el principio lo hablamos, el Señor nos hizo un alma viviente, nos dio conciencia, pero sabe que el hombre la puede anestesiar. Pero en Cristo eso no existe, la anestesia en nosotros, sino que siempre el Espíritu Santo está vivo, ¿ya?
Y por eso muchas veces que el cristiano tiene que pasar prueba. ¿Por qué pasa prueba? Porque Dios quiere atraerle, decirle, mira, depende de mí, no de tu fuerza. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas y agotamos todo y después vamos al Señor, cuando debe ser lo primero. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso dijo. ¿Sabe que Jesús, estando en la cruz, la cruz, sepa usted que es lenta, es cruel, es muy lenta y cruel? Jesús la experimentó y eso dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué pasa? Que hasta ahí mismo Jesús, para darnos ejemplo, para que nosotros podamos entender, porque Él no necesitaba de un ser humano que le llevara algo a sus labios. Fue su carne que deseaba algo, el sufrimiento que Él tenía. Así también en nosotros debemos sufrir en el sentido de no dar gusto a la carne. Es lenta, pero sí es seguro para la eternidad. 1 minuto me falta. Entonces la respuesta está en la batalla. Dios permite el quebrantamiento del alma para que el espíritu pueda reinar. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, humillado. No es el alma orgullosa, altiva, que agrada a Dios, sino el espíritu quebrantado, que ha sido moldeado por trato de la cruz. Ahí vamos nosotros moldeándonos cuando estamos tomando la cruz de Cristo. La crucifixión, como le decía, es dolorosa, lenta y cruel. Y mientras la carne esté viva, demanda deseo, como le decía en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues que esta era la lección, no abrí la Biblia por tiempo. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para dominar, acuérdese, son gobiernos, son naturaleza. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Donde usted encuentre el conocimiento de Dios, arrodillándose o inclinándose al Señor, sino sentada como sea, clamando al Señor, que le despierte, que pueda entender su palabra, buscando, leyendo su palabra. Lea Romanos. ¿Sabe que yo buscaba qué pasaje? Está lleno de dirección, de instrucción. Pedro, Santiago, lea, y ahí el Señor la va a llenar y le va a hacer tener la voluntad de dejar, porque Él revela, Él abre los ojos y ahí derroca las fortalezas de la mente con armas poderosas. Entonces, si no eliges al espíritu ya elegiste morir. Aquí no hay intermedio. O eres o no eres. Porque usted ni yo sabemos cuándo el Señor viene. Nuestra hermana, está la hermana, me refiero,
No, mire, no. La hermana María Isabel Figueroa, yo soy testigo de cómo amaba al Señor. Y ella está en la presencia del Señor. Ella no sabía que era ese el día y la hora que el Señor venía por ella. ¿Usted lo sabe? No, debemos estar preparados. La palabra de Dios quebranta el alma, el espíritu, y dice: equipa, santifica, produce, alimenta, discierne, ayuda. Ahí usted quédese con eso. El Señor es bueno, misericordioso. Somos privilegiados, capacitados por el Espíritu Santo. Hay un nuevo diseño que ministra, gobierna sobre nosotros. ¿Qué más podemos hacer? Dejarnos que Él nos gobierne. Incline ustedes, hermano Robert. Señor, te damos gracias, Padre, por esta lección. Padre, en esta hora, Señor, queremos bendecirte, Señor, disponer nuestros corazones. Sabemos que a todos nos cuesta, Señor, pero gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da la victoria a través de Cristo. Gracias, Señor, Padre, porque usted, Señor, es bueno, Señor, y tu Espíritu Santo tenemos, Señor, en este momento, Señor, para poder ayudarnos y estar codo a codo luchando contra la carne y el pecado. Gracias, Señor, Padre, porque usted cumplirá el propósito en cada uno, Señor, de nuestros hermanos y hermanas en esta hora. Y oramos también, Señor, para que usted ofrezca y entregue ese consuelo y fortaleza a la familia, Señor, de nuestra hermana que ha partido a tu presencia. Gracias, Señor, te damos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar la ofrenda. Gracias, Dios Padre, Señor Todopoderoso, por este día hermoso que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu palabra que nos llena, Señor bendito, con tu sabiduría, Padre Santo, y con el entendimiento que tú nos das, Padre Celestial. Gracias por la maestra, Señor bendito. Bendice esta ofrenda que vamos a recoger hoy día, que es para tu obra, Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un tema tan profundo que usted siga buscando a través de su palabra, que el Señor lo ministre.